En la llanura junto al mar, bajo un cielo que ardía en rojo al amanecer, el pueblo que había salido de Egipto se congregó temblando. Habían caminado jornadas tras jornadas, cargados de historias y de llanto, guiados por una columna que les había mostrado el camino, fuego en la noche y nube en el día. Ahora la vista del agua ante ellos y las ruedas de guerra del faraón que se acercaban produjeron en muchos un peso antiguo, como si la memoria misma de la servidumbre se agolpara en el pecho. Moisés permaneció en pie, la túnica húmeda por la bruma matinal, la mirada fija en la línea donde el mar y el cielo parecían confundirse. Si esta historia toca tu corazón, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para escuchar más relatos que fortalecen la fe. Deja tu like y comparte para que otros también reciban consuelo y ánimo. Ahora volvamos a la escena que cambió la suerte de una nación. Aconteció que cuando viró el día, las ruedas de los carros de combate del rey se vieron nítidas contra el polvo. El rumor de las armas y el bramido de los caballos llenaron el aire. Los ancianos consultaron en sus tiendas, las madres recogieron a los niños junto al vientre, y los jóvenes dejaron de cantar. El pueblo miró a Moisés, y el temor se hizo palabras. ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras? ¿No dijimos que nos sacarías para matarnos en el desierto? Así hablaban algunos con voz quebrantada, pues la memoria de la opresión aún ardía como brasa en su carne. Moisés alzó las manos, no en gesto de espectáculo, sino en señal de dependencia. Había aprendido que la fuerza que conduciría a su pueblo no nacía del acero ni de la astucia humana, sino de la palabra que había escuchado junto a la zarza que ardía sin consumirse. Yo soy el que soy. Con paso lento se apartó a la orilla y volteó su rostro hacia la nube impasible que se movía sobre ellos. Entonces habló en voz que, aunque no resonó como trueno, penetró en los corazones. No temáis, estad firmes, y veréis la salvación que hará Jehová hoy con vosotros, porque vosotros habéis visto a los egipcios hoy, y sabréis que yo soy Jehová que os salva. El pueblo miró la pendiente salada del mar. Las olas lamiendo la orilla parecían no tener salida para aquellos que huían. Pero la orden fue clara. Alzad vuestra vara, extended vuestra mano sobre el mar. Moisés obedeció. No hubo duda en sus dedos, solo la quietud de quien ha conocido la voz de Dios en lo íntimo. Alzó la vara y sucedió un prodigio que quedó inscrito en la memoria de generaciones. Un viento fuerte y oriental sopló toda la noche, y las aguas se separaron como si dos montes de líquido se alzaran a cada lado, dejando en medio un camino seco, con las paredes del mar erguidas como columnas de vidrio que reflejaban la luna y las antorchas. Mujeres cubiertas de lienzos, ancianos con bordones, niños que aferraban navajas de bronce de sus padres, sobre todos ellos se extendía ahora la calzada que conducía a la libertad. El olor era mezcla de sal y nostalgia. Los pies hundían la arena apartada por el remolino del agua. El eco de pasos sobre el lecho marino dejó una música grave, como si la creación misma respirara con asombro. Miriam, hermana de Aarón, recogió un pandero y mirando al pueblo dijo: «Cantad a Jehová, porque ha hecho cabalgar sobre el mar al caballo y al jinete». Sus palabras brotaron en himno, y muchas voces respondieron, temblorosas aún, pero en aumento. Tras ellos, los carros de guerra del faraón, cargas de acero y arrogancia, entraron con furor en la senda recién abierta. El retumbar fue como un latido feroz que se acercaba. El rey había cambiado de parecer. Su corazón endurecido por orgullo no pudo soportar la pérdida de hombres, y así mandó tras los que se iban.
Hombres de guerra gritaban órdenes, el metal chocaba con metal, el humo de los hogares egipcios se mezclaba con la sal del aire. Sin embargo, cuando la última fila de carros hubo de cruzar la misma calzada, Moisés, con rostro sereno y manos firmes, volvió a alzar su vara, y la tierra tembló en reverencia. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes». Moisés obedeció de nuevo. Al caer la mano, sintió un peso en el alma como de final de eras. Las paredes líquidas que hasta entonces habían sido columnas resplandecientes comenzaron a ceder. El ruido del agua liberada fue como un rugido que hundió todo clamor anterior. El mar, liberado de la voluntad que lo había contenido, regresó a su lecho con ímpetu y juicio. Los carros de Egipto, las ruedas que tantísimas veces habían aplastado manos y esperanzas, fueron quebradas. La carrera se volvió estertor y luego silencio. Los jinetes cayeron, y la orgullosa maquinaria del reino quedó sumergida, cubierta por la profundidad que ahora cerraba su boca, como si fuera la mano de alguien que borra una escritura. En la orilla opuesta, el pueblo continuó su paso hasta que la última rodilla se alzó en la arena. Allí, en el viento salobre que ahora traía liberación, brotó una mezcla de llanto y canto. Algunos lloraron por sus padres, por el pasado que se quedó detrás como sombra. Otros lloraron porque sus manos, manchadas de años de esclavitud, empezaban a sostener herramientas nuevas. Miriam y las mujeres con panderos marcaron el ritmo de una alabanza primitiva y feroz, sonido de pieles y madera, voces que se unían y clamaban la grandeza de aquel que había dividido las aguas. Entretanto, en la quietud que quedó tras la huida de los carros, Moisés bajó su mano y se reclinó un instante contra una roca. No fue celebración lo primero que habitó su pecho, sino conciencia de la fragilidad humana. Cuántas veces había dudado, cuántas veces había pedido señales, cuántas veces había soportado el rechinar de dientes del pueblo. Sin embargo, también supo que la obra no dependía de su vigor, sino de la fidelidad de aquel que llamó desde la zarza. Sistema. Miró al cielo, y en voz baja pronunció una bendición que no buscaba gloria para sí, sino para el nombre que les había dado salida. Bendito sea Jehová, que nos sacó de la casa de servidumbre. Era una confesión, y al decirla, la tierra pareció asentir. La escena que siguió fue de orden y cuidado. Los levitas hicieron que los heridos fueran atendidos. Se recogieron los restos de carros para alejar la memoria de la violencia. Se encendieron fogatas para hervir agua y calmar los cuerpos tiritantes. El olor a humo cambió de ser señal de juicio en Egipto a signo de reunión alrededor de la comida frugal. Los ancianos se acercaron a Moisés, algunos en reverencia, otros en preguntas que aún no acababan de formarse. ¿Qué será ahora de nosotros? ¿A dónde iremos sin leyes ni casas?, dijeron. Moisés, que había recibido la visión del monte y del pacto, respondió con palabras que daban rumbo. Avanzaremos hacia la montaña donde vio nuestro Padre la promesa. Allí aprenderemos a ser pueblo y allí la ley nos guiará. Hubo, sin embargo, entre la multitud quienes no se dejaron llevar de inmediato por la fe recién probada. El recuerdo de años de trabajo pesado y crueldad generó desconfianza. Algunos miraron la costa donde el agua había tragado a sus perseguidores, y vieron también la sepultura de muchos, y el corazón se apretó. Moisés comprendió que el milagro no disolvía de un solo golpe las cicatrices del alma.
Por eso, junto con orden práctico, habló sobre memoria. Cómo recordar no para vivir en la herida, sino para reconocer la mano que sostuvo. Habló de piedras de memoria y de altares. Cuando paséis este lugar, tomad una piedra de aquí y levantadla por señal. Será testigo para las generaciones que vendrán de que aquí Jehová nos mostró su mano poderosa. Aquellos actos de señal eran en sí una catequesis, enseñar al pueblo a leer la historia como escritura divina. La piedra erguida sería después un altar, y el altar sería lugar de encuentro y de renovación. Miriam, al escuchar esto, reunió a algunas mujeres para trenzar una bandera con lino y colores, un pequeño estandarte que pudiera ondear en la tienda donde se leerían las historias de la salida, las plagas y la partida temerosa que se tornó en libertad. Así fue naciendo, entre la sal y el humo, el hábito de recordar santo, que no permite que la memoria se vuelva solo señal de dolor, sino testimonio de gracia. En la quietud de esa noche, mientras el pueblo dormía con las manos cerradas sobre las reliquias de su pasado, Moisés subió a un promontorio para mirar la estela que habían dejado. El cielo estaba limpio, y sobre él la columna de nube parecía descansar. Aquella visión le trajo una certeza tan humana como terrible. La obra que Dios hacía no se reducía a un solo acto prodigioso. Demandaría enseñanza, disciplina, paciencia y momentos de corrección. Pensó en el monte al que debían ir, en la ley que habría de dar forma a una libertad verdadera. Sintió el peso de llevar no solo a hombres y mujeres, sino la esperanza de que una nación aprendiera a vivir según una voluntad santa. En medio de ese desvelo y sin mostrar a todos sus pensamientos, Moisés volvió a sentir una voz reconociendo su temor y dándole tarea. No era orden militar, era llamada pastoral. Enseñar al pueblo a confiar más en la ley que en la vista, a que el recuerdo del mar no fuera un signo para contar historias, sino la razón de una alianza renovada. Y así, apoyado en la roca y envuelto en la brisa salada, Moisés permitió que el canto lejano de Miriam y el murmullo de la gente se colaran en su corazón como confirmación de que la liberación, por brutal que fuera su camino, nacía de la fidelidad de Dios y de la obediencia humana que se abre a esa fidelidad. La madrugada llegó con luz que parecía prometer más que el día anterior. A lo lejos, donde antes hubo carros y hombres, la espuma borrosa marcaba la memoria de quienes habían sido tragados. El pueblo, aún tembloroso, se preparó para marchar. No sabía todavía que aquel camino que comenzaba era el forjador de su identidad, que la experiencia del mar quedaría en su canto y en sus oraciones, que generaciones posteriores pronunciarían su nombre, el nombre de Moisés, con gratitud y reverencia. Pero en ese instante, todo lo que existía era la necesidad de avanzar y la certeza de que, por encima de todo, la mano que los había librado era firme y sabia. Aconteció después, como suele acontecer tras el prodigio, un tiempo de enseñanza. Moisés convocó a los ancianos, a los levitas y a los clanes jóvenes, y les habló con voz que mezclaba autoridad y ternura. Recordó la opresión, desgranó la historia de las plagas que obligaron al faraón, y explicó que la ley que iban a recibir sería el marco por el cual vivirían su libertad sin convertirse en tiranos ni vagabundos. Les habló del altar y de las piedras de memoria, de la necesidad de perdurar en la obediencia y en la justicia. Sus palabras eran sencillas, sin floritura, y sin embargo tocaron los rincones más hondos del pueblo,
porque hablaban de orden para la libertad, de forma para la gracia. Mientras tanto, las mujeres preparaban pan ligero sobre las brasas, y niños que habían visto la muerte en la orilla del mar, ahora mordisqueaban trozos calientes con ojos que no alcanzaban a comprender del todo lo ocurrido. El aroma del pan se mezcló con el mar residual y penetró en las tiendas como promesa de alimento cotidiano. En ese cruce entre lo divino y lo doméstico, la nación empezó a tomar aliento para la marcha, la subida al monte, el encuentro con la ley, el aprendizaje de ser pueblo bajo una voz que no era humana. El drama del mar no concluyó en el silencio de la derrota de Egipto. Dejó a su paso efectos que moldearían la identidad futura. Canciones que se repetirían en los banquetes, altares plantados como piedras de testigo, y un líder cuya autoridad no se apoyaba en la espada, sino en la obediencia. Moisés, en su soledad vigilante, comprendió que la mayor tarea no era ganar batallas exteriores, sino forjar corazones que aprendieran a decir sí cuando la voz divina llamara, y a resistir la tentación de volver a la seguridad conocida de la esclavitud cuando la libertad exigiera entrega. Y así, cuando el sol se alzó y la caravana comenzó a ponerle rumbo al monte que estaba más allá, una voz infantil quebró el murmullo y cantó una rima antigua que hablaba de mano fuerte y de guía. La melodía se propagó en los pasos y dio al avance la forma de una peregrinación, no solo huida, sino camino hacia algo que aún debía ser descubierto y afirmado. Moisés, observando la fila de tiendas que se movía, supo que la narración de aquel día sería contada y retomada, que la fe del pueblo se afianzaría en la repetición de calles, estandartes y altares, y que su propia vida se entrelazaba irrevocablemente con el destino colectivo. Quedaba, sin embargo, la pregunta abierta que todo líder enfrenta tras la gran victoria. ¿Cómo sostener la fe cuando las pruebas futuras no demandarían prodigios visibles, sino obediencia cotidiana? Moisés sintió que lo que venía sería más arduo que la propia huida. Enseñar a un pueblo a amar la ley, a cuidar al débil, a respetar la justicia y a confiar cuando no hay señales en la mano. Y mientras pensaba en ello, reunió de nuevo a los ancianos para trazar pasos inmediatos, levantar la piedra de testimonio, organizar quiénes serían responsables de las provisiones, preparar a los levitas para custodiar lo sagrado, y dispuso que las historias se contaran cada día junto al fuego, para que el recuerdo no se desvaneciera. La jornada continuó, y aunque la gran puerta del mar se cerró detrás, la puerta del futuro acababa de abrirse. La libertad se mostraba ahora en su forma más cruda, no como ausencia de opresión, sino como responsabilidad de ser pueblo de Dios, una responsabilidad que exigiría fe y constancia. Moisés se volvió a la caravana y sin proclamar una palabra grandilocuente, encaminó sus pasos hacia la subida que les esperaba, consciente de que la travesía recién comenzaba y de que la voz del Señor seguiría llamándole, no siempre con milagros visibles, pero sí con la firmeza de la presencia. Partieron, pues, desde aquel lugar donde el Señor los hubo librado, y la caravana siguió su marcha por el desierto. 3 jornadas anduvieron, sin hallar agua, la lengua se les pegaba al paladar, y la esperanza parecía medirse en cada paso.
El murmullo volvió a crecer entre la gente. Algunos recordaban la casa de Egipto con nostalgia amarga. Otros miraban a Moisés con ojos que buscaban explicaciones humanas. Moisés, sin embargo, no habló con presunción ni con dureza. Se volvió al Señor y buscó su dirección, sabiendo que la prueba no era contra él, sino contra la fidelidad del pueblo. Y aconteció que llegaron al lugar llamado Mara, mas las aguas que hallaron eran amargas, y no pudieron beberlas. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró una madera, y cuando él la echó en las aguas se hicieron dulces. Allí el Señor puso por señal y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres el recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ninguna de las enfermedades pondré sobre ti que puse sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que te sana. El pueblo probó las aguas y se refrescó. Levantaron alabanza y ofrecieron memoria de la bondad visible. Los hombres trazaron con manos toscas una señal de agradecimiento, y las mujeres entonaron una canción que habló de manos interviniendo en lo cotidiano. No hubo gran arquitectura en el gesto, una piedra, una pequeña ofrenda de grano, palabras sencillas. Mas el recuerdo de la bebida que se tornó potable se guardó con la seriedad de lo sagrado, porque en ello habían visto que la providencia podía entrar en lo más humilde. Salieron de Mara y hallaron lugar llamado Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas. Allí acamparon y reposaron. Los niños corrieron bajo las sombras, las mujeres lavaron mantos, y se habló de nombres de parientes lejanos que quizá quedarían en la memoria, pero el aire traía la paz del descanso y la certeza de sustento momentáneo. Moisés aprovechó el sosiego para reunirse con los ancianos y con los levitas. Habló otra vez de orden, de la necesidad de guardar el recuerdo y de hacer que la libertad no se volviera licencia. Mas no pasó mucho tiempo sin que la prueba volviese a presentarse. Partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte Sinaí. Entonces el pueblo, congregado en masa, habló contra Moisés y a Aarón diciendo, «Ojalá nos hubiese dejado el Señor en Egipto. Allí podíamos sentarnos a la mesa y comer pan hasta hartarnos. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para matar de hambre a esta multitud?» La voz del pueblo fue como viento que no se sacia, y las quejas se multiplicaron en los bordes de las tiendas. Moisés y Aarón se inclinaron y oraron. El Señor habló a Moisés diciendo, «Mira, yo haré llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción para aquel día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no». Y aconteció que por la tarde vinieron codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana apareció una fina capa de rocío sobre la faz del campo, y cuando la ascendieron los hijos de Israel, he aquí que el rocío era como pequeñísima escarcha sobre la tierra. Y el pueblo llamó a aquello maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Les dieron mandato, recoged cada uno según su necesidad, que no quede para después. Así fue que se les enseñó a confiar en el pan que el cielo daba día a día, y el sexto día recogieron doble porción para el día de reposo. Con esto se fue formando una disciplina nueva. El sustento ya no era posesión, sino encargo. No era abundancia segura, sino prueba de fidelidad. El pan de cada día exigía obediencia y comunión. Moisés veía cómo el manto de la dependencia se transformaba lentamente en hábito de escucha.
También miraba con tristeza a veces la dureza que perduraba en corazones que aprendían con lentitud. Mas las jornadas no fueron siempre solo de provisión y enseñanza. En Refidim no había agua para que el pueblo bebiese. El murmullo se encendió, y en medio de la tensión surgió la violencia externa. Vino contra ellos Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: «Escoge hombres y sal, pelea contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios estará en mi mano». Así lo hizo Josué, y cuando Moisés alzó sus manos, Israel prevalecía, y cuando él las bajaba, Amalec prevalecía. Pero Aarón y Hur estuvieron junto a Moisés, y le sostuvieron las manos, uno a la diestra y otro a la siniestra, para que su mano no cayese hasta que se hiciese la puesta del sol. Josué venció a Amalec y su pueblo, y el Señor dijo: «Escribiré esto en un libro memorial, y borraré de debajo del cielo la memoria de Amalec». Allí Moisés edificó un altar, y lo llamó Jehová Nisi, diciendo: «Mano sobre el trono del Señor». Cada victoria, cada prueba, cada acto de providencia iba marcando la identidad del pueblo. No era suficiente la pasividad de haber sido librados. Era preciso aprender a vivir bajo la voz que mandaba y a reconocer la mano que gobernaba. Moisés se fatigaba y a menudo hallaba su refugio en la quietud de la noche, cuando al abrigo de la sombra podía hablar con el Señor y recibir palabras que le sostenían. Finalmente, después de muchas jornadas y señales, la caravana llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Todo el campamento quedó allí plantado alrededor del monte, como acampado alrededor de un misterio. El humo subía del monte como humo de horno, y el redoble de un gran sonido se oyó. Truenos, relámpagos y un sonar de trompeta que crecía con intensidad. El pueblo estremeció, quedó lejos el murmullo de las necesidades, y vino sobre ellos un temor que tenía la mezcla de asombro y reverencia. Moisés subió al monte para hablar con el Señor, y la voz del Señor resonó desde la cumbre. Ordenó que el pueblo fuese apartado y se consagrase. «Acerqueos al monte con prudencia, no toquéis su base, ni subáis, ni toquéis cosa alguna. Cuando el toque de la bocina resuene, no subáis al monte». Asimismo mandó que se lavaran sus vestidos y se abstuviesen de toda impureza, que se preparasen para el tercer día, porque el Señor descendería en presencia de todo el pueblo con truenos y relámpagos y sonido de trompeta grande. El pueblo estremeció, quedó lejos el murmullo de las necesidades, y vino sobre ellos un temor que tenía la mezcla de asombro y reverencia. Moisés subió al monte para hablar con el Señor, y la voz del Señor resonó desde la cumbre. Ordenó que el pueblo fuese apartado y se consagrase. «Acerqueos al monte con prudencia, no toquéis su base, ni subáis, ni toquéis cosa alguna. Cuando el toque de la bocina resuene, no subáis al monte». Asimismo mandó que se lavaran sus vestidos y se abstuviesen de toda impureza, que se preparasen para el tercer día, porque el Señor descendería en presencia de todo el pueblo con trueno y relámpagos y sonido de trompeta grande. Y la cima del monte estaría cubierta de humo, porque el Señor había descendido en fuego. La voz que habló a Moisés fue clara: «Harás que el pueblo se purifique y se acerque, para que no perezcan en el juicio por el cual descenderé». Los ancianos y los jefes transmitieron al pueblo las órdenes, y una solemne quietud se extendió. Muchos temían. Otros, lleno el corazón de expectación, se acercaban para limpiar su tienda, atizar la lumbre y calmar a los niños que miraban al monte con ojos muy abiertos.
Las mujeres recogían las ofrendas necesarias para la consagración, y los levitas se preparaban para custodiar y aún para aprender lo que luego les sería confiado. Moisés, al pie del monte, sintió la soledad del intercesor y la responsabilidad del mediador. No le era posible hablar de sí mismo, sino de la voluntad que él había oído y que debía llevar con fidelidad. En la tercera mañana hubo un estruendo como de trueno, y el monte fue cubierto de humo hasta temblar. El pueblo guardó silencio como quien aguarda una palabra que decide destinos. Entonces el Señor habló, y su voz vino clara como un decreto. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la revelación que siguió fue grave y llena de mandato, normas para la vida, exigencias de santidad, promesas y advertencias que pondrían rumbo a la nación recién nacida. Moisés escuchaba, y el pueblo escuchaba. La ley iba a ser dada para formar no solo un pueblo liberado, sino un pueblo articulado bajo la autoridad del Dios que los había hecho salir. Mas antes de que la voz bajase del todo y las palabras fuesen escritas en la mente y en la piedra, el pueblo sintió la majestad que los separaba de lo ordinario. Había en aquellos momentos una tensión profunda entre el temor que paraliza y la obediencia que transforma. Moisés, de pie entre la multitud y la cumbre humeante, supo que la tarea que seguía no sería ancha en signos visibles, sino en la disciplina de cada día. Y así, con la multitud expectante y la nube que cubría lo alto, se dispuso para recibir, registrar y comunicar lo que había de formar el convenio entre el Señor y su pueblo. Y habló el Señor a todo el pueblo, y su voz fue como trueno sobre el valle. Dio mandamientos y decretos que señalaban el camino de vida y de pacto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No haréis imagen, ni os inclinaréis ante ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y el pueblo al oír tembló, y dijo a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos, mas no hable Dios con nosotros, porque tememos que la voz que hable nos trague. Habla tú con nosotros, y lo oiremos, pero que no vuelva a hablarnos el Señor nuestro Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo lo que el Señor le había mandado, y por mandato del Altísimo organizó la vida del campamento. Se señalaron los lugares para cercar el monte, se apartaron los levitas para servicio y guardia, y se mandó a cada casa la purificación necesaria para acercarse al pacto. Y habló el Señor a todo el pueblo, y su voz fue como trueno sobre el valle. Dio mandamientos y decretos que señalaban el camino de vida y de pacto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No haréis imagen ni os inclinaréis ante ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Y el pueblo al oír tembló y dijo a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos, mas no hable Dios con nosotros, porque tememos que la voz que hable nos trague. Habla tú con nosotros, y lo oiremos, pero que no vuelva a hablarnos el Señor nuestro Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo lo que el Señor le había mandado, y por mandato del Altísimo organizó la vida del campamento.
Se señalaron los lugares para cercar el monte, se apartaron los levitas para servicio y guardia, y se mandó a cada casa la purificación necesaria para acercarse al pacto. El Señor habló aún a Moisés acerca de leyes civiles y religiosas, de sacrificios y de estatutos para el altar. Le dio ordenanzas para diferenciar lo santo y lo profano, para tratar con el culpable y para sostener la comunión del pueblo con su Dios. Le mostró asimismo cómo debía ser el arca del testimonio, el lugar donde morarían las tablas y la presencia, y habló del tabernáculo que habría de construirse para que su gloria habitase en medio de ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Súbete hacia mí al monte, y estate allí. Yo te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles». Moisés se levantó, subió a la cumbre en la presencia del Señor, y la nube cubrió el monte. La gloria del Señor reposó sobre el Sinaí como fuego en la cima. El humo lo envolvía, y nadie se acercó mientras el Señor llamaba a su siervo. Permaneció Moisés allí, en la soledad santa de la cumbre, y la voz del Señor lo instruía en lo secreto de la alianza. El tiempo se extendió, y Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, confiando en la palabra que había recibido y en la fidelidad del pueblo que aguardaba abajo, rodeado del misterio de la presencia divina.